Vamos a analizar el siguiente gráfico de posición contratiempo, donde nos muestra el movimiento de una partícula durante 9 segundos. Vamos a escribir entonces cada uno de sus desplazamientos y finalmente vamos a calcular su desplazamiento total y el recorrido total de la partícula. De acuerdo con el gráfico, podemos describir el movimiento de la partícula de la siguiente manera. Inicialmente la partícula se encuentra aquí en la posición 0 a tiempo 0. Entonces observemos acá la posición de la partícula en 0 a tiempo 0. La partícula empieza a moverse hasta alcanzar la posición 3 metros en un tiempo de 2 segundos. Entonces por eso hemos trazado acá el desplazamiento de la partícula desde la posición 0 hasta la posición 3 en un tiempo de 2 segundos. En el intervalo entre los 2 y los 4 segundos, la partícula permanece en la posición 3, es decir, permanece en reposo. Aquí está en la posición 3 y al pasar los 2 segundos sigue en la posición 3. Es decir, en este tramo o en este intervalo la partícula estuvo en reposo. Entre los 4 y 5 segundos, la partícula vuelve a moverse desde la posición 3 hasta ocupar la posición 5, tardando en ello un segundo. Ahora, entre los 5 y 6 segundos, la partícula está en la posición 5 y ahora se devuelve hasta ocupar posición 0, que es de donde partió. Mire, aquí está la posición 0. Eso ocurrió en el sexto segundo. Entonces, entre 5 y 6 segundos, la partícula pasa de la posición 5 a la posición 0. En el tramo entre 6 y 7 segundos, en el intervalo entre 6 y 7 segundos, la partícula permanece en la posición 0. Observe, está en la posición 0 y permanece allí durante un segundo en la misma posición 0. Luego la partícula vuelve y se mueve en un tiempo de 2 segundos y se va hasta la posición menos 2. Entonces, esto es lo que ha acontecido con esta partícula, que empezó a moverse desde la posición 0, fue a la posición 3, allí estuvo durante 2 segundos, siguió avanzando hasta alcanzar la posición 5, de allí decide devolverse hasta la posición inicial 0, permanece allí durante un segundo y finalmente sigue devolviéndose hasta ocupar la posición menos 2. Todo esto en un tiempo de 9 segundos. Entonces vamos a calcular cada uno de los desplazamientos que tuvo en los diferentes intervalos de tiempo, es decir, entre el primero y el segundo segundo, entre los 2 y los 4 segundos, del cuarto al quinto segundo, del quinto al sexto, del sexto al séptimo y del séptimo al noveno. Vamos a calcular cada uno de esos intervalos. Entonces, digamos, desplazamiento 1, es decir, en el primer intervalo, es posición final, que es 3, menos posición inicial, que es 0. Debemos recordar que para calcular el desplazamiento de una partícula, simplemente restar la posición final menos la posición inicial. Esto me da 3 metros. El desplazamiento 2 se da entre los 2 y los 4 segundos. Vamos a mirar qué ocurrió en ese intervalo de tiempo. Posición final es 3 y la posición inicial también es 3. Es decir, allí no hubo movimiento, no hubo desplazamiento. Permaneció en reposo la partícula en este tramo. Entre el cuarto y quinto segundo, el desplazamiento fue el siguiente. Posición final 5 metros.
menos la posición inicial que era 3 metros. Para tener un desplazamiento de 2 metros. Vamos ahora con el cuarto intervalo, que es entre 5 y 6 segundos. Ese desplazamiento es posición final 0. Aquí está la posición final en 0. La posición inicial que es 5. El desplazamiento sería menos 5 metros, es decir, se está devolviendo. El signo menos quiere decir que se está devolviendo, está corriendo a la izquierda. El desplazamiento 5 sería entre el sexto y séptimo segundo. Vemos que la posición final es 0. La posición inicial en ese tramo es 0. Por lo tanto, su desplazamiento es 0 metros. Y por último, el desplazamiento 6, que se da entre los 7 y los 9 segundos. La posición final fue menos 2 metros, menos la posición inicial que era 0. Y esto finalmente me da menos 2 metros. Con todos estos desplazamientos parciales, puedo calcular también el desplazamiento total si lo sumo cada uno de ellos. Es decir, que el desplazamiento total sería sumar cada uno de los desplazamientos. Desplazamiento 1 más desplazamiento 2 más desplazamiento 3 más desplazamiento 4 más desplazamiento 5 más desplazamiento 6. Si sumo todos los desplazamientos, voy a obtener el desplazamiento total. El desplazamiento total sería 3 más 0 más 2 menos 5 más 0 menos 2. El desplazamiento total sería igual 3 más 0 es 0, más 2 es 5, 5 menos 5 da 0, 0 más 0 es 0 y 0 menos 2 da menos 2 metros. Este es el desplazamiento total. También se puede hallar el desplazamiento total. Desplazamiento total sin necesidad de hallar los desplazamientos parciales, lo pude haber hallado tomando de una vez la posición final, que es menos 2 metros, y restándole la posición inicial, que es 0 metros. Y aquí hubiésemos tenido que el desplazamiento total es igual a menos 2 metros. Entonces, si nos preguntan cuál es el desplazamiento de la partícula entre el cuarto y el quinto segundo, estaríamos hablando de 1, 2, 3 del tercer desplazamiento. El desplazamiento es de 2 metros. Posición final menos posición inicial. Con esto ya podemos también calcular el espacio total recorrido. El espacio total se simboliza con la letra X. Y simplemente sumar cada uno de los desplazamientos, pero con signo positivo. Porque es una cantidad escalar, no nos interesa el signo. Entonces, la distancia total recorrida se obtiene si sumo todos estos desplazamientos con signo positivo. Entonces sería 3 metros más 0 metros más 2 metros más 5 metros. Obsérvese que es menos 5, pero porque es desplazamiento.
pero para calcular la distancia no nos importa el signo. Más 0 más 2 metros. Al sumar esto, entonces obtengo que la distancia total es 3 más 2, 5, más 5, 10, más 2, 12 metros. Esta partícula, entonces, tuvo un desplazamiento de menos 2 metros, pero recorrió una distancia de 12 metros. Así es que tenemos que analizar un gráfico de posición contra tiempo. Vamos a analizar uno más para que esto nos quede bien claro. Observemos el siguiente gráfico. Vamos a analizar el movimiento de esta partícula. Obsérvese que está en la posición 10 inicialmente. Este eje representa la posición y el eje horizontal representa el tiempo. Entonces, observamos que la partícula inicialmente está en la posición 10 kilómetros a tiempo cero. Empieza a moverse a la izquierda hasta alcanzar la posición menos 20 en una hora. Entonces, al transcurrir una hora, la partícula está yéndose hasta la posición menos 20. De esta posición se va a la derecha hasta alcanzar la posición 20 kilómetros. Y digo a la derecha porque está de posiciones negativas a posiciones positivas. Entonces, desde menos 20 va hasta la posición 20 y eso lo hace en una hora. Luego, entre las 2 y las 4 horas, la partícula que estaba en la posición 20 kilómetros llegó a ocupar la posición 30 kilómetros y eso lo hizo en 2 horas. Estando en la posición 30 kilómetros, ahora volvió a la izquierda o se devolvió hasta ocupar la posición menos 10 y eso lo hizo en un tiempo de una hora. Finalmente, estando en la posición menos 10, volvió a la derecha y está ocupando en este momento la posición 10 kilómetros y ese recorrido lo hizo en una hora. Entonces vamos a analizar cada uno de los desplazamientos de la partícula, calculamos el desplazamiento total y finalmente calculamos el recorrido total o el espacio total. Entonces empecemos con cada uno de los intervalos. Observemos que vamos a calcular el intervalo de 0 a 1 hora, de 1 hora a 2 horas, desde las 2 a las 4 horas, de 4 a las 5 y de la quinta hora a la sexta hora. Es decir, vamos a calcular 1, 2, 3, 4, 5 momentos, 5 intervalos diferentes de tiempo. Entonces calculemos el primer desplazamiento, que fue el que hizo entre la 0 y la 1 hora. Entonces, posición final, mire que la partícula en ese tiempo quedó en la posición menos 20 kilómetros. Le resto la posición inicial es 10. La posición inicial es 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y al hacer esa diferencia me queda menos 30 kilómetros. Es decir, que ese fue el desplazamiento. Menos 30 kilómetros. Menos 20, que es la posición final. Menos 10, que es la posición inicial, da menos 30 kilómetros. El desplazamiento 2 sería el que se da entre la 1 y la segunda hora. Es decir, en este tramo. Posición final es esta. 20 kilómetros. Menos la posición inicial, que es menos 20. Como es una posición negativa, entonces uso el paréntesis para colocar el signo. Menos por menos da más. Entonces sería 20 más 20 da 40 kilómetros. El desplazamiento 3 sería en el tramo entre las 2 y las 4 horas. Sería posición final 30 kilómetros. Menos la posición inicial, que es 20 kilómetros.
y finalmente tendría como resultado 10 kilómetros de desplazamiento. El desplazamiento 4 es el que está entre las 4 y las 5 horas, desplazamiento 4. Tendremos entonces que esto es igual, posición final, obsérvese acá, posición final es menos 10 kilómetros menos la posición inicial que era 30 kilómetros. Y esto nos da menos 10 menos 30 da menos 40 kilómetros. Y finalmente el intervalo entre las 5 y las 6 horas sería posición final, que es 10 kilómetros, menos la posición inicial, que es menos 10. Aquí nuevamente uso el paréntesis por el signo de la posición. Menos por menos da más, 10 más 10 da 20 kilómetros. Entonces tengo aquí los desplazamientos parciales de la partícula. Si quiero hallar el desplazamiento total, basta con sumar cada uno de esos desplazamientos parciales, quedaría menos 30 kilómetros más 40 kilómetros más 10 kilómetros menos 40 kilómetros y finalmente más 20 kilómetros. Obsérvese que el desplazamiento total se encuentra sumando los desplazamientos parciales conservando su signo. Este sería menos 30 más 40 da 10, 10 más 10 da 20, 20 menos 40 da menos 20 y menos 20 más 20 da 0 kilómetros. Es decir, el desplazamiento de la partícula es de 0 kilómetros. Esto quiere decir que partió de una posición 10 y al cabo del tiempo volvió a la misma posición 10. Aquí se ve en el gráfico claramente que volvió a caer en la posición de donde había partido, solo que el tiempo pasó, hizo un recorrido durante 6 horas para volver a su posición inicial. Ahora, para calcular el espacio recorrido, digamos espacio total es sumar todos estos desplazamientos, pero con signo positivo. Este sería 30 kilómetros más 40 kilómetros más 10 kilómetros más 40 kilómetros más 20 kilómetros. En total, la distancia total recorrida es 30 más 40 da 70, 70 más 10 da 80, 80 más 40 da 120 y 120 más 20 da 140 kilómetros. Totales recorridos. El espacio recorrido en cada tramo sería este mismo número, pero con signo positivo. Aquí, por ejemplo, el desplazamiento fue de 30 kilómetros, pero lo que recorrió fue 30 kilómetros de distancia. Aquí el desplazamiento fue de 40, pero la distancia recorrida fue también 40. Entonces, el espacio simplemente es el mismo desplazamiento, pero con signo positivo.